Este será un repaso de la lección número 12, titulada Los últimos días de Jesús. Y el versículo de memoria dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Qué sucede aquí? En esta lección veremos que Jesús está enfrentando sus últimos días en esta tierra. También veremos algunos personajes bíblicos de la Biblia que tuvieron que hacer elecciones en el momento en que Jesús estaba pasando por sus últimos días. Dice, veremos de Pedro, Judas y María. Pero una de las cosas que quisiera hacer en este momento es, a veces cuando estudiamos la lección, aplicamos lo que ellos hicieron, pero en esta lección número 12 vamos a aplicar esa historia a nosotros, a ver qué valor tiene, porque de qué vale estudiar lo que ellos hicieron. Vamos a aprender de sus errores en esta semana y vamos a capitalizar en lo bueno que hicieron o quizás en lo no bueno. ¿Qué dijo Jesús en este momento? Él tuvo que hacer una decisión, porque él dice: Padre mío, si es posible que de mí pase esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Es posible que quizás nosotros también estuviéramos diciendo lo mismo a Jesús: no como yo quiera, sino como tú quieras. Entonces, vamos al domingo. Una obra hermosa. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos a María con un vaso de alabastro. Ahora, ¿qué piensan los discípulos y los demás que estaban allí? ¿Qué pérdida de dinero? Quizás el mismo Judas podía haber dicho: ¿sabes qué? Este dinero se puede usar para otras cosas. Pero María, ella quería hacer algo por Jesús. Fue tan tocada por las cosas que Jesús hizo que a ella no le importó lo que demás hablaron de ella. Y al final, ¿qué dice Jesús? ¿Qué obra hermosa has hecho, María? Ahora, hermanos, le hago una pregunta. A veces nosotros quizás nos quejamos por las cosas que hacemos y quizás otros quizás nos critican, porque quizás vamos demasiado lejos a las cosas de Dios. Pero dice la lección que ella lo hizo, ¿qué? Por agradecimiento por las cosas que Dios había hecho por ella. ¿Y qué le dice Jesús a ella? ¡Qué hermosa obras! ¿No sería bueno que quizás durante esta semana, y especialmente la lección del domingo, que al finalizar el día o quizás la semana, Jesús nos diga a nosotros: qué obra hermosa has hecho? Y no importa lo que demás han dicho o hecho, la obra que hacemos por Maestro, dice: aquel ungimiento fue un símbolo de rebosante corazón de la dadora. Fue una demostración externa de un amor alimentado por corrientes celestiales hasta que se desbordó. Eso es el amor que ella tenía por Jesús. Vamos al lunes, el nuevo pacto. Aquí no me voy a tener mucho tiempo, pero quisiera, si me permiten, leerlo. Dice: Jesús les estaba señalando un significado más profundo de la Pascua. La liberación de Egipto fue una maravillosa manifestación del señorío y el poder de Dios, pero en el final no era suficiente, pues no era la redención que los hebreos o cualquiera de nosotros realmente necesitaban. Necesitamos la redención que es en Jesús, la vida eterna. Así, por eso, os mediador de un nuevo pacto, para que por interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pero fíjense lo que dice abajo, dice: piensa acerca de las palabras de Jesús, que no beberá del fruto de la vid hasta que estemos con él en el reino con su Padre. ¿Qué indica esto? Sobre la clase de intimidad que tendrá Jesús con nosotros. ¿De qué forma podemos aprender a experimentar esta intimidad con él ahora? Palabras tremendas, tremendas. Pero vamos a pasar un poquito más de tiempo en la parte de martes. Getsemaní. No fue el dolor que Jesús
lo transformó tanto, que lo lastimó tanto en el Getsemaní. Quizás no fue tanto la agonía, dice la lección. Dice, él pidió, Jesús temía cuando oró que la copa pasara de él. Lo que Jesús temía era la separación de Dios. Esa era su tribulación. Él se iba a encargar de tomar todos los pecados sobre sí. Él sabía que eso iba a cerrar una puerta entre él y el Padre. Hermanos, ¿qué hay en nosotros en este momento, de acuerdo a la lección, que quizás tememos? Le tememos a una separación con el Padre. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que esa separación del Padre con nosotros nunca suceda? Porque Jesús, eso fue lo que lo lastimó en Getsemaní. Esa fue su agonía. Dicen, gotas de sangre él sudaba. Él nunca quiso separarse de su Padre. Y ojalá que esa sea nuestra decisión en la lección del martes, no separarnos de nuestro Padre. Y Cristo, aún ahora, no podía negarse beber la copa destinada del hombre culpable. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar al hombre que pereciese en su iniquidad. Podía decir, recibe el transgresor la penalidad de su pecado y yo volveré a mi Padre. Imagínense si Jesús hubiera tomado esa decisión. Dice, ¿sabe qué? Yo lo siento mucho. Ustedes pecaron, yo me voy con mi Padre. Pero gracias a Dios que Él tomó la decisión correcta. Y ahora, piensen en esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros por aquellos que no conocen la verdad? ¿Les estamos dando la espalda a ellos? Quizás no le estamos enseñando la palabra. Así como Jesús decidió morir en la cruz, así como decidió beber esa copa tan amarga y decir, no, yo los voy a salvar a ellos. ¿Estamos nosotros en la misma manera dando el evangelio para salvar a otros? Ojalá, hermanos. Miércoles, Judas vende su alma. ¿Han visto ustedes quizás a alguien que se llame Judas? No. ¿Por qué? Porque Judas es un nombre sinónimo de vergüenza, traición, mentira y muchas cosas más. Ahora, por supuesto, echarle la culpa a Satanás por lo que hizo Judas está muy bien, pero no responde a una pregunta básica. ¿Qué había en Judas que permitió ser dirigido por el diablo hasta llegar a esa traición? Hermanos, Judas estuvo con el maestro, ¿cuántos años? 3 años y medio. Durante el término que Jesús estuvo en la tierra, vio los milagros, vio las cosas que Jesús estaba haciendo, convivió con él, comió con él. Pero había algo en Judas que lo llevó a esa traición. Hermanos, ¿será que habrá algo en nosotros que al momento debido vamos a traicionar a nuestro Dios? Sí, podemos hablar de Judas, qué malo era, cómo hizo eso Judas, pero quizás nosotros en nuestras vidas estamos dejando una avenida abierta para que Satanás entre y llegue el momento cuando podamos traicionar a nuestro Dios. Y ojalá que ese no sea el caso en nosotros. Dice, otra lección importante se centra en aquello por lo que Judas perdió su alma, por 30 piezas de plata. De acuerdo a la lección, eso es más o menos 2 o 3 meses de sueldo. Y quizás pudo haber sido mucho más, quizás 1 año de sueldo. Pero hay algo ahora mismo en esta tierra que por la cual nosotros venderíamos nuestra alma. ¿Por qué? Una posición, un carro, un trabajo. Dice, qué buen ejemplo de la forma que al fin cualquier cosa que nos haga apartar de Jesús, que nos haga perder nuestra alma, es tan inútil como fue ese dinero para Judas. Él estaba muy cerca de la vida eterna y sin embargo eligió tirarla a cambio
de nada. Ni gozó aquí, ni gozará en las mansiones celestiales. Bueno, si estamos en el umbral de la segunda venida de Jesús, ¿estamos vendiendo quizás nuestras almas? Quizás no nos hemos dado cuenta. Y por eso que tenemos que estar de rodillas para asegurarnos de que podamos vencer todo ataque, toda envidia, todo celo. Que nada nos quite vender nuestra alma. Porque al fin y al cabo, si no estamos con Dios, vamos a perecer. Pobre Judas. ¿Cómo terminó su vida? Increíble. Ahora vamos a Pedro. La parte del jueves. Dice, ¿por qué creemos que Pedro negó a Jesús? ¿Quién era Pedro? Dice, a menudo tenemos la idea de que Pedro negó a Jesús sencillamente porque tenía miedo. No, Pedro no tenía miedo. Pedro era una persona impulsiva, a veces hacía las cosas quizás sin pensar, y ya lo sabemos. Quizás algunos de nosotros tenemos esa misma característica. Porque unos momentos atrás, cuando aprendieron a Jesús, él fue el primero en que sacar la espada y le cortó la oreja a Malco. Y después, unos minutos después, dice que lo niega. Dice, yo no le conozco, nunca lo he visto. Entonces, ¿qué sucedió? No sabemos qué tiempo pasaría, como 15 minutos, media hora. En un momento está listo para pelear por Jesús y en otro minuto lo está negando. Pero ¿qué cambio en Pedro entre el momento en que él blandía la espada, un poco más tarde negó a Jesús? Porque Pedro dijo, no los conozco. Tal vez porque Pedro se dio cuenta de él que él no conocía al hombre. Es posible, hermanos, que estemos en la iglesia por tanto tiempo y quizás somos los primeros en hacer las cosas en la iglesia. Una obra misionera, visitar a alguien, hacer esto, hacer lo otro. Pero al final no conocemos al Maestro. ¿De qué vale? ¿De qué vale? Gracias que Pedro pudo arrepentirse. ¿Cómo se sentiría Pedro cuando el Maestro lo mira en los ojos? ¿Cómo se sentiría él? Por eso fue que lloró. Indiferentemente como Judas, que nunca se arrepintió. Pedro se arrepintió. Dice que fue a ser uno grande entre aquellos apóstoles. Hermanos, fijémonos en cada uno de estos personajes de esta semana y aprendamos de sus acciones, porque el tiempo está cerca y tenemos que hacer decisiones, desgraciadamente algunos para perdición y otros para vida eterna. Pero varios de estos personajes nos están hablando a nosotros, y es posible que quizás haga una María, haga un Pedro, y quizás haya un Judas. Ojalá que no. Pongámonos a nosotros cuando estudiamos la lección esta semana cada día, no mirando a estas personas, pero miremos sus acciones y pongamos nuestro nombre y pongámonos nosotros en medio. Y cuando llegue ese momento de estudiar, pensemos, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy siguiendo yo los mismos pasos que Pedro, el impulsivo Pedro? ¿Quizás el mismo paso que Judas? ¿O quizás soy como María, que no le molestó usar ese vaso de perfume de alabastro para ungir los pies de Jesús? Ella estaba muy agradecida por lo que Jesús le había hecho por ella. Hermanos, ojalá que esta semana reflejemos en lo que Dios ha hecho por nosotros. Les voy a invitar a tener una oración en este momento para que cuando veamos esta lección, Dios nos ayude a hacer y vivir por Él. Oremos. Padre Celestial, que moras en los cielos, Padre, sabemos la vida de estos personajes, sus altas como sus bajas, Padre. Y por eso está escrito para que nosotros comprendamos y aprendamos y caminemos directamente contigo. Danos la fuerza y la valentía, oh Dios, de no ser impulsivos, de no negarte,
y siempre tomar la buena parte. Guíanos, mi Dios, y bendice a tu iglesia. Lo pedimos por Jesús, mi Dios. Amén.